Amados, quiero que vayamos a Jueces, capítulo 8, por favor. Me dicen amén cuando lo tengan y se ponen de pie, por favor, para dar lectura a la palabra de Dios. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y les reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado a mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel les respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos el ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado del ejército, todo el que había quedado del ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y de Jogbeja, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y todos los adornos de lunetas de sus camellos, todos los adornos de luneta de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues ¿qué nos has librado de la mano de Madián? Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas.
Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad en Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Lo vamos a dejar hasta ahí. El Señor añada bendición a su palabra y nos dé discernimiento. Padre, en el nombre de Jesús, organiza y coordina cada pensamiento, cada palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Padre, en tus manos estamos y a ti, Señor, queremos honrar y glorificar. Padre, nuestros corazones están listos, nuestra mente está lista para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el pequeño. Amados, perdonen que esto es en vivo, que los lentes míos están de sucio y no me dejan ver bien. Pero mientras tanto, mientras yo limpio los lentes, cuéntenme ustedes cómo están. Qué cosa, qué cosa, Eduardo. Yo no entiendo, porque ustedes me conocen, ese ánimo que ustedes tienen. Bueno, hoy precisamente comenzamos un ayuno congregacional. Vamos a ayunar una semana, 0 agua, 0 alimento. Tú vas a liderar el ayuno, Negrolo. Pero prepárense mentalmente, porque ciertamente vamos a comenzar otro ayuno próximamente. Entregamos uno hace como un mes y vamos a empezar otro. Amén. Aleluya. Amados, en el día de hoy quiero predicarles bajo el tema probados en la victoria. Digan conmigo, probados en la victoria. Ustedes conocen la historia de Gedeón, hasta ahora ya están familiarizados con la historia de este hombre. En el capítulo 6 vimos a un Gedeón temeroso, humilde, cuestionando, preguntándose que por qué me pasan estas cosas, por qué les pasan al pueblo estas cosas. No me creo lo suficiente para llevar a cabo esta misión, Señor. Además, tú nos abandonaste. Vemos a un Gedeón que no acepta que la realidad del pueblo en ese momento era consecuencia de su propia desobediencia. Después, en el capítulo 7, vemos a un Gedeón ya un poquito más centrado, pero igual temeroso. Vemos a un Gedeón que decide obedecer al Eterno, lleno de temor, y decide llevar a cabo el propósito para el cual Dios lo separó. Temeroso, pero decide responder. Ya el hombre va de cuestionar, de dudar y todas las cosas que dice en el capítulo 6, a tener un poquito más de firmeza y confianza en el Señor. Pero ya en el capítulo 8 vemos a un Gedeón maduro, vemos a un Gedeón determinado. Leímos en uno de los versículos que el pueblo estaba cansado, su ejército, él y los 300 que con él iban, estaban cansados, pero aún seguían persiguiendo a sus enemigos. Pasó el hombre de tener miedo a ser un perseguidor de sus enemigos. Gloria a Dios por eso. Y la Biblia nos deja saber que era un ejército de 15,000 al que estaban persiguiendo. O sea, eran 300 hombres contra 15,000. Una locura total. Igual Dios decide glorificarse. Amados, pero la verdadera medida del siervo, entiéndame bien, no está solo en las guerras que gana afuera. No son solo las guerras y las victorias que Dios nos da por fuera, sino también cuando superamos pruebas, las pruebas de adentro, cuando logramos someter y logramos sujetar al ego, al yo. Estamos aquí. Yo creo que honestamente, basándonos en lo que leímos acá, a Gedeón se le hizo más fácil subyugar a un ejército de 15,000 que subyugar su ego. Y vamos a estar viendo acá lo que el Señor nos ha ministrado con el propósito de que apliquemos lo que recibimos, lo pongamos por obra y obviamente crezcamos como iglesia y de manera individual. ¿Estamos aquí, iglesia?
Amén. Amados, el primer punto del mensaje es el siguiente, y es que el éxito revela quién realmente teme a Dios y quién teme al hombre. Si ustedes se fijan en el pasaje, los versículos del 1 al 3, Gedeón tiene una interacción muy interesante con la gente de Efraín. Ellos le están reclamando a Gedeón el hecho de que Gedeón no los hizo partícipe de la batalla. Estamos aquí. De que Gedeón los dejó fuera. Y Gedeón, pues, en cierta manera, vamos a decir que por temor, les sube el ego diciéndole, hey, pero ¿y qué es el logro que yo alcancé comparado con lo que ustedes hicieron, que agarraron a los reyes de Madián? Gedeón estaba en cierta manera, podemos decir, minimizando la obra grandiosa que hizo de derrotar a 120,000 hombres, solamente porque alguien le llegó con una crítica, una reprimenda. Estamos aquí, iglesia. ¿Están seguros que están aquí? Amados, y ciertamente todos los que de una manera u otra estamos involucrados en estos menesteres, recibiremos críticas, se nos cuestionará muchas veces decisiones que tomemos por X o Y razón. Pero lo importante es mantenerse enfocado. Cuando Dios manda a alguien a hacer algo, hay que hacerlo independientemente de lo que se levante. Y esta gente, en este punto podemos aprender de dos ángulos diferentes. Podemos aprender de Gedeón y su respuesta y podemos aprender de la gente de Efraín. ¿Qué aprendemos de la gente de Efraín? Me recuerdan a la gente que tienen algo que decir después del hecho. Estamos aquí. Usted hace algo y de repente llega la gente a decirte cómo debiste hacerlo. Los que te dicen, bueno, hiciste esto, pero si lo hubieras hecho así hubiera quedado mejor. Si lo hubieras hecho por acá, si hubiese sido yo, lo hubiera hecho de otra manera. Hay gente que siempre tiene una opinión, algo que decir. Esta gente no participó en la guerra. ¿Usted sabe por qué no participó en la guerra? A mí me parece que ellos estaban entre el grupo que el Señor separó. Porque si vamos al capítulo 6, Gedeón sí los llamó. Gedeón le dijo, hey, vengan, reúnanse que vamos a pelear contra los de Madián. Y la Biblia nos dice que eran 32,000 en el capítulo 7. Y el Señor dice, sabiendo el corazón de ese séquito de tajo de chuleta, conociendo el corazón de esa gente, dice, 32,000 son demasiado. No vaya a ser cosa que Israel crea que fue su mano el que los libró. 32,000 son demasiado para mí, para yo hacer el milagro. Reduce el ejército. Y Gedeón hizo tal cual Dios le dijo. Y quedan 10,000 igual. Dios le dice, todavía es demasiado gente, redúcelo otra vez. Y al parecer en ese grupo se fueron esa gente. Y ellos estaban entonces cuestionando a Gedeón por qué no los hizo partícipes desde un principio. Como que fue Gedeón que tomó la decisión de no hacerles partícipe. Amados, si hay que tener cuidado, no voy ahora a decir que aquellos que estamos en posición de liderazgo somos infalibles porque podemos equivocarnos. Pero a veces la gente tiende a cuestionar cosas que no entienden. Porque honestamente no se concibe que un ejército de 32,000 se reduzca a 300 para pelear otro ejército de 130,000, 35,000, perdón. Pero fue lo que Dios determinó. Entonces, ¿a quién estaban cuestionando esta gente? Ay, ustedes no están. ¿A quién estaban cuestionando? Estaban cuestionando a Dios usando a Gedeón como peón. Estamos aquí. Estas son de la gente que te dicen después que hace la obra, pero debiste hacer esto, debiste hacer aquello, que tienen siempre una opinión. Pero fueron invitados en el principio y ellos decidieron no participar. Bueno, no decidieron. El Señor los removió porque conocía sus corazones. Y en vez de cuestionar a Dios, van donde Gedeón, pero Gedeón en ese momento lo que hace es tratar de aplacar el enojo. Yo le hubiera dicho, mire, va ese tajo de chuleta, fue el Señor que me dijo que lo sacara y punto, hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que es?
¿Estamos aquí? Pero el temor del hombre es lazo, amados, dice la Biblia. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y Gedeón tuvo que decidir si viviría para la aprobación del pueblo o para la aprobación de Dios. No crean ustedes que esta gente era ajena a lo que Dios ya había hablado. Lo que pasa es que a veces hay personas que no entienden lo que Dios está haciendo y cuestionan todo, cuestionan absolutamente todo, pero tampoco como que se hacen parte de. Entonces son como en cierta manera tropezaderos. Y esta gente, amados, criticaron a Gedeón no por no incluirlos, no por amor a la causa, era más bien porque querían ser reconocidos, por el amor al reconocimiento, porque querían compartir esa gloria que ya tenía Gedeón. Hey, derrotamos 120,000 con 300. Estamos aquí. Amados, el mayor peligro del hombre después del éxito no es el fracaso, es la soberbia o la necesidad de ser aprobado. Es la necesidad de caerle bien a todo el mundo. Ese es el error más grande del ser humano. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces, por complacer al hombre, comprometemos la palabra de Dios. Porque la respuesta que Gedeón le dio a esta gente, aunque pareciera muy bien, porque ciertamente la blanda respuesta aplaca la ira, dice la palabra, ¿verdad? No fue la respuesta correcta. Porque ellos no participaron, no porque Gedeón no quiso, es porque ya Dios había hablado. Y hoy en día, amados, ustedes ven, o no sé si se dan cuenta, que hay una corriente de tergiversar la palabra de Dios para agradar a la gente. Y se ha querido ajustar la verdad de la palabra de Dios a la cultura. Y entonces es como que de repente Dios cambió en su palabra y ahora Dios es más pro cultura más que pro su palabra. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Ustedes están seguros que están aquí? Amén. Por eso se han levantado clubes sociales ahora. Los de la mafia del abecedario que están metidos en todos los lados, Jehová reprenda. Y ahora son de que cristinos ellos. Amados, y es porque lamentablemente hay un mover de que hay que acomodar la palabra a la gente para que la gente no se ofenda, para que no se sientan mal, para que no se vayan. Ustedes saben cómo yo soy, ¿para qué me invitan? Amados, es chocante porque, bueno, el cristiano está llamado a hacer amor. Claro que amamos, pero amor no quita conocimiento. A lo malo hay que llamarlo malo y a lo bueno hay que llamarlo bueno. Ustedes me han escuchado usar el ejemplo de Cristo que le dijo a los discípulos: ustedes me tienen harto. Versión dominicana. Ustedes me tienen cansado. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Como diciendo como, Señor, ven por mí, llévatelo a todos. Señor, me tienen cansado. ¿Usted se imagina yo diciéndole a ustedes así? Se me van todos de aquí. Se paran y se van. Ustedes me tienen harto. Ustedes me están entendiendo, amados. Pero de repente ahora hay que acomodar la verdad y decir la verdad de una manera que no ofenda y que no nos haga sentir mal, amados. La verdad es verdad siempre. Jesucristo mismo dijo que es tropezadero. Porque es que la verdad es difícil de aceptar. Entonces, Gedeón es un ejemplo de lo que pasa cuando uno ajusta la palabra para agradar a la gente. Y esa gente que estaba allí es un ejemplo de lo que pasa cuando tú haces algo para Dios y la gente no lo entiende y lo cuestiona. Estamos aquí, iglesia. Dígame amén, por favor. Amén, me gustó ese amén. Amado, lo que me lleva al segundo punto. Fíjense cómo va Gedeón en declive. Todo comenzó con el deseo de agradar a la gente. Guárdense ese pensamiento. Fíjense lo segundo que pasa, la segunda prueba de Gedeón. La vemos en... Uy, se me perdió el pasaje. Aleluya. No, mentira, míralo aquí. Tenemos planta, Satanás. Jehová te reprenda en el nombre de Jesús.
los versículos del 4, perdón, al 9, específicamente la parte que dice, y vino Gedeón al Jordán, el 4, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis por favor panes al pueblo que me sigue, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? De allí subió a Peniel y le hizo las mismas peticiones. Y los de Peniel le respondieron como los de Sucot le habían respondido. Y Gedeón le dijo, cuando yo venga de allá para acá, le voy a pasar el rastrillo a todos. Vengo con la mocha en la mano. Amados, el pasaje, el versículo clave. Cansado, mas todavía persiguiendo. La batalla física, amados, continuaba, pero la comunión con Dios se había detenido. La batalla física todavía seguía en pie. El mismo reto de someter, de subyugar al ejército de Madián, el mismo plan todavía seguía en pie. Todavía la misión seguía. Sin embargo, la comunión con Dios se había detenido. Fíjense. En los capítulos 6, versículo 24 y el 7, versículo 15, Gedeón construyó altares, adoró y consultaba a Jehová. Sin embargo, en el capítulo 8, Gedeón no ora, no consulta ni adora. ¿Qué está haciendo Gedeón? ¿Qué está haciendo Gedeón? Está persiguiendo a sus enemigos. Él está enfocado en la misión que Dios lo llamó, porque Dios fue que lo llamó. Está enfocado en la misión para el Señor, pero se olvidó del Señor de la misión. De repente el hombre que hacía altares, clamaba, adoraba y oraba, de repente está más enfocado en la misión que el Dios que lo llamó a la misión. ¿Me están entendiendo, amados? Ustedes se fijan cuando en el pasaje, en el capítulo 5 de Jueces, que es literalmente una canción que dedican Débora y Barak a Dios, es una alabanza, dándole gloria a Dios por la victoria que habían tenido. Se detuvieron a celebrar la victoria que habían tenido en ese momento. Y Gedeón, cuando necesitó confirmación de Dios, fue muy pronto para buscar y consultar, para presentarte en adoración. Señor, líbrame, Señor, abre la puerta, haz lo que tengas que hacer. Amados, estamos aquí. Cuando necesitaba que Dios interviniera, él estaba muy pronto para orar y buscar su rostro. En el momento en que ya fue exitoso, ya llevaba a cabo la mitad de la misión cumplida, ya hubo como una actitud diferente hacia Dios. El mismo Dios que lo llamó a la misión, es el mismo Dios que podía proveerle a su necesidad física de alimento. ¿Ustedes están aquí? Amén. Pues sonríame que Cristo le ama. Usted está muy serio. Amados, Gedeón creyó que Dios podría librarlo de un ejército de 120,000 hombres. De 135,000. Con 300. Él lo creyó. Dios lo hizo. Después, el resto, los 15,000 que queda que le están corriendo ya a 300 hombres. Yo me devuelvo a pelear. Es 300 para 15. Me van a matar peleando, no corriendo. Todavía Dios está obrando en medio. Amados, todavía Dios obrando. ¿Y usted cree que Dios no podía proveerle a su necesidad de alimento? ¿Usted cree que Dios no podía? Gedeón, un momento, Señor, espérate que estamos cansados y persiguiendo. No sé, tráeme un pan, tráeme algo de comer, agua. ¿Usted cree que Dios no podía responder esa oración? ¿Fue Dios que lo llamó a la misión? Él no andaba haciendo lo que estaba haciendo porque él quiso hacerlo. Dios lo llamó, amados. Amén. A mí me enseñó un pastor venezolano que quiero bastante, que cuando Dios manda, Dios paga. Amén. Que cuando Dios manda a alguien, cuando Dios mueve a alguien a una misión, Dios se encarga. Me lo dijo cuando me llamaron a venir a Ohio. Que yo estaba... No le voy a hablar mentira, yo estaba asustado. Y él me dijo, varón, cuando Dios llama a alguien, Dios se encarga de todo. Y dije, pero es verdad. Pero Dios es que me está moviendo, pues tiene que buscar la manera de proveer también. Sin embargo, ya Gedeón está peleando con sus propias fuerzas, amados.
ya está en la chuleta. Está peleando con su capacidad. Y Dios, como honra su palabra, igual sigue respaldándolo, porque Dios, amados, la fidelidad de Dios no depende de nosotros. Gracias, Señor, que no depende de cómo yo me siento, cómo me levanté. Depende de quién Dios es, fiel. Estamos aquí. Y este hombre está persiguiendo un ejército con su fuerza, pero la fidelidad de Dios permanece con él. Y yo estoy convencido que era cosa de, en vez de pararme a discutir con esta gente, a pedirle comida a estos muertos de hambre, le voy a pedir mejor comida al Señor que está en el cielo. Y que el Señor se encargue de proveer a nuestras necesidades, porque estamos en una misión, estamos enfocados, estamos aquí, iglesia. Sin embargo, la fatiga puede hacernos olvidar lo más importante, que la fuerza no está en la resistencia, sino en la presencia. No es lo que usted resiste, es en la presencia que va contigo. Ustedes recuerdan que una vez le dije, amados, descanso no es ausencia de actividad. ¿Ustedes se recuerdan de eso? ¿Ustedes están tomando nota? ¿Cómo se llamaba el mensaje? No, el de ese día. Está bien, lo voy a chancear. Están chanceados. Pero, amados, les mencioné un mensaje. El que me adivine lo voy a llevar a comer. El que se recuerde el nombre lo voy a llevar a comer. Ahí está. Les mencioné un mensaje, les dije, hey, nosotros creemos que descanso es ausencia de actividad. Yo estoy descansando cuando estoy haciendo nada, cuando mi mente está pensando en nada. Eso es lo que pensamos, así que procesamos el descanso. Y yo les voy a preguntar a ustedes, si fuera el caso, ¿por qué cuando ustedes se van de vacaciones y regresan están más cansados que cuando no están de vacaciones? Y necesitan unas vacaciones de las vacaciones. Díganme amén. Díganme amén, que ustedes saben que es así. Nos vamos de vacaciones. Ay, estamos en la vacaciones. Ay, qué lindo hoy, que mi esposa, que es una batalla para levantarse temprano a trabajar. Solamente sabemos estar de vacaciones. Ahí está la mujer a las 4 de la mañana con la ropa puesta para salir. Yo, mija, pero estamos de vacaciones, chancéame, por favor. Amados, pero llegamos a la casa, llegamos de las vacaciones y necesitamos vacaciones de las vacaciones. Nosotros particularmente, si nos vamos una semana, nos aseguramos que el día que llegamos, por lo menos tenemos varios días antes de reintegrarnos a nuestra rutina normal, porque es que uno viene agotado de las vacaciones. ¿Y qué uno hace en las vacaciones? ¿Qué es lo que uno hace en las vacaciones? Ustedes mismos me están respondiendo, ustedes pueden venir a predicar, vengan. Nosotros nos desconectamos de todo y soltamos todo el mundo en banda. Todo el mundo en banda. Le damos rienda suelta a la chuleta, Jehová reprenda. Ahí vamos a hablar claro, nos descuidamos. Estamos de vacaciones, estamos en modo off. No me hables de ministerio, a mi esposa, mi amor. No me hables de ministerio. No me hables de biles, no me hables de responsabilidades, que estoy en modo vacaciones. Ajá, tajo y chuleta. Ustedes están aquí, iglesia. Entonces, está comprobado, todo lo que estamos aquí hemos comprobado que descanso no es ausencia de actividad, descanso es presencia de Dios. Amados, es presencia de Dios. Mucha gente trabaja en el ministerio y se sobrecargan y se sientan o se van o lo que sea que pase. Yo he conocido gente del ministerio que se han ido de iglesia solamente porque estaban muy cansados emocionalmente. No le daban un breakcito. Ya no le daban un break. Estamos aquí. Yo mismo me senté porque estaba muy cansado. Pero ¿de qué yo estaba cansado? De trabajar. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en mis fuerzas, estaba haciendo la voluntad de Dios, pero con mi capacidad. Y es la diferencia, y es lo que vemos en Gedeón. Está cansado, está persiguiendo, pero está haciéndolo con su fuerza. ¿Ustedes están aquí? Ustedes se fueron. ¿Está aquí o mal? Se me fueron. Amados, dice Isaías 40:31, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Usted sabe que las águilas, cuando tienen esos pajaritos que se le enganchan arriba a atacarle, ¿usted cree que el águila se voltea a pelear con esos pajaritos? ¿Sabe qué hace el águila? Sube más alto y sube más alto y llega a un punto donde los pajaritos no aguantan y tienen que soltar al águila en banda.
El águila literalmente vuela por encima de la tormenta. Amados, por encima de la situación que se les presenta. Y aquí estamos nosotros peleando las batallas de Dios con nuestras fuerzas. Por eso nos cansamos. Por eso usted ve que lamentablemente hay pastores que caen. Por eso usted ve gente que cae, que mengua, que suelta todo, porque está operando en su capacidad. Está operando en el don que Dios le dio, pero sin Dios. Y Dios le dio una promesa a este hombre que ya le iba a cumplir. Es con tu fuerza que voy a hacer libre a todo tu impío. Con la fuerza tuya, Gedeón. Y Dios siempre es fiel, gracias a Dios. Una preguntita entre paréntesis. ¿Tienen frío? Mira, hay un grupo que tiene frío y un grupo que no tiene frío. ¿Qué hacemos? Bueno, pónganse de acuerdo ustedes en lo que yo predico. Amados, Gedeón tuvo dos oportunidades. Escúchenme bien, no se me distraigan. Miren para acá. Tuvo dos oportunidades de adorar a Dios y no lo hizo. En dos sitios emblemáticos que nos menciona el pasaje. En Sucot y en Peniel. En Sucot fue donde Jacob y Esaú se reconciliaron. Y más tarde allí se instituyó la fiesta de los tabernáculos, un tiempo de celebración y adoración y comunión con Dios. Y en Peniel, Jacob tuvo un encuentro con el ángel del Señor y luchó cara a cara. La Biblia nos menciona que Gedeón pasó por Sucot y pasó por Peniel y no adoró. Estos lugares eran sitios muy emblemáticos para ellos. Todo el que pasaba por ahí sabía que tenía que detenerse a adorar. Sabía que tenía que levantarle altar a Jehová. Sin embargo, Gedeón no lo hizo. ¿Por qué? Estaba ocupado peleando la batalla que Dios le puso. Porque Dios lo llamó a pelear, pero no sin Dios. Gedeón, hello. Aleluya. Qué profundo está eso. ¿Están aquí? ¿Ustedes están seguros que están aquí? Mire, recuerden que el mensaje primero es al tajo de chuleta aquí que le habla primerito. Y tengo que comunicárselo a ustedes. ¿Y cuántas veces tenemos la oportunidad? ¿Cuántas veces Dios nos pasa por un Sucot espiritual? Por un Peniel espiritual, amados. ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad de que oremos, de que busquemos su rostro? ¿Cuántas veces no te levanta Dios en la madrugada? Y tú sabes que Dios te está levantando en la madrugada para que ores. ¿Y qué tú haces? Volteas la sábana y te arropas más. Se están riendo porque lo hacen y yo me río porque yo lo hago también. Amados, muchas veces Dios nos inquieta para que conectemos con la fuente, para refrescarnos, para renovarnos, para ayudarnos a mantenernos enfocados en la misión, iglesia, para que podamos seguir persiguiendo al enemigo, pero sin el cansancio. Y lamentablemente, el agotamiento mal manejado nos lleva a reaccionar en la carne. ¿Por qué? ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón pasó a ser un ejemplo para el pueblo, a literalmente humillar a su propia gente. ¿Qué dice la palabra? Que él trilló la carne de la gente de Sucot, los azotó. Y nadie que azota está del lado correcto de la historia. Todo el que azota está del lado incorrecto. Les doy un ejemplo. Los romanos que azotaron a Cristo. Amados, nadie que anda dando está del lado correcto de la historia. El agotamiento mal manejado nos lleva a reaccionar en la carne. Escuche bien, y es natural que nos cansemos. No estoy diciendo que no nos cansemos, no me malinterprete ni escuche lo que yo no estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que en medio de todo el ajetreo que tenemos y que se añade aquellos que tienen responsabilidades ministeriales, se añaden esas cargas ministeriales, que tenemos que conectar con la fuente, que no podremos operar en el talento siempre, necesitamos conectar con el Eterno para poder seguir fluyendo por donde el Eterno nos mandó a que fluyamos. Y lamentablemente Gedeón perdió la mansedumbre que lo había caracterizado antes. El hombre ahora ya era el macho alfa, más macho de todos los machos. Y su cansancio, amados, abrió la puerta a la carne, al resentimiento. Y desde aquí en adelante Gedeón comienza a operar en esa plataforma.
enchuletado. Todo lo que hace Gedeón de aquí para adelante es literalmente enchuletado, en la carne. Entonces, esto me lleva al siguiente punto. Fíjense el declive. Primero comenzó tratando de agradar a la gente. Ahora entonces estaba atropellando su pueblo porque estaba cansado. Estaba apoyándose en su propia capacidad y resistencia. Y miren qué sucede ahora. Atrapa a los reyes, Seba y Salmuna. Y les pregunta, ¿qué clase de hombres eran aquellos que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Tremendo complemento, Gedeón. Parece que se veía bien el tipo, estaba bien vestido. Tenía un feeling el hombre. Cada uno parecía hijo de rey. Y él les dijo, Gedeón les dijo, mis hermanos eran los hijos de mi madre. Vive Jehová que si los hubierais dejado con vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Mas el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de luneta de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Amados, el dolor no procesado se convierte en amargura. El dolor no procesado se convierte en amargura. Siempre les hago esta salvedad. Bajo ninguna circunstancia piensen ustedes que estoy minimizando el trauma que usted haya podido experimentar. Solamente usted conoce el dolor que usted experimentó en cierto momento y respetamos el trauma, porque ciertamente cada cual se maneja como puede. Estamos aquí, iglesia. Y Gedeón sufrió por la pérdida de sus propios hermanos. Estos murieron en batalla. Y este dolor legítimo que él tenía se convirtió en un deseo de venganza, y allí es que está el problema. Nosotros no tenemos control sobre lo que otras personas hacen, o sea, nos hieren, nos duele, no tenemos control de lo que se nos hace, pero siempre seremos responsables de cómo reaccionamos. Yo no puedo controlar lo que usted piense o diga de mí, pero yo siempre seré responsable como yo reaccione, como yo lo maneje. ¿Estamos aquí? Y siempre voy a rendir cuentas de lo que yo soy responsable. Estamos aquí, iglesia. Y el texto nos muestra un gran cambio en el tono de Gedeón, en su carácter. Ya no busca la justicia de Dios, busca, entiendan bien, busca justicia personal. Y la tristeza no tratada se vuelve en un veneno espiritual y contamina. No solamente al que carga el resentimiento, sino también a su entorno. Estamos aquí. Fíjense lo que Gedeón está haciendo. Gedeón le dice a los reyes, como ustedes mataron a mis hermanos, yo los voy a matar. Y le dice al hijo suyo, dice la Biblia que es un muchacho, tenía que tener entre 9 y 11 años. Les dice, hey, mátalos. ¿Por qué? Gedeón no solamente quería matar a estos reyes, quería humillarlos. En tiempos bíblicos, morir de manos de una mujer o de un niño era algo muy vergonzoso, muy vergonzoso. Por eso la Biblia habla de la muerte de Sísara o de Sisara en manos de una mujer, de Jael, y nos habla también de la muerte de Abimelech, que le cayó un molino en la cabeza, una mujer se lo tiró. Cuánta violencia. Y Gedeón quería no solamente matar a estos reyes, sino que murieran con vergüenza, humillados. No solamente matarlos, no, humillados. Pero ¿qué sucede en esto que está pasando aquí, amados? En cualquier contexto histórico, usar a un niño para quitarle la vida a alguien está mal. Estamos aquí. Está mal.
Miren por dónde va la raíz de amargura de Gedeón. Se lo está pasando, se lo está transmitiendo a su hijo. Ey, mataron a los tíos tuyos. ¿Te acuerdas el tío tuyo que te daba las golosinas? Te lo mataron, ve. Mátalos. Y la Biblia nos dice que el niño estaba nervioso, estaba asustado porque era un niño. ¿Qué está pasando aquí? La amargura de Gedeón se la está pasando a su generación. El resentimiento se lo está transmitiendo a un niño inocente. Estamos aquí, iglesia. Esas raíces de amargura son muy serias. Porque no solamente te afectan a ti, afectan a tu entorno. Si no tienes hijos, puede que afecten tu relación con tus hermanos, con tus padres, con amistades, aquellos que somos padres con nuestros hijos. Por eso la importancia, amados, de no permitir que nos salgan raíces de amargura. Es un poquito incómodo el tema, pero está en la Biblia. Y Dios está más interesado en qué. ¿Qué en qué? Dios está más interesado en tu alma que en tus éxitos personales. Estamos aquí. Y entonces Dios va a hacer lo que tiene que hacer para sanar el qué. Tu alma, lo que más le interesa. Y lamentablemente, cuando el corazón duele, amados, no necesitamos un arma. No necesitamos ponernos even. Bueno, me hiciste esto, te voy a hacer aquello. Necesitamos un altar para llevar ese dolor a ese altar. Y que el Señor nos ayude. Porque miren, amados, el Señor sabe que el dolor duele, valga la redundancia. Duele. Cuando uno está herido y uno quisiera rayos y centellas le caiga al que te hiere. Usted sabe que yo tengo una frase. Fuego para todo, piedad para ninguno, Señor. Fuego para todo y piedad para ninguno. Llévatelos, bórralos a todos. No a ustedes, claro, no. Pero ustedes me están entendiendo. Amados, la importancia de, honestamente, de entregarle a Dios esos sentimientos que a la larga no nos añaden a nosotros. No nos dejan mover, no nos dejan avanzar. Gedeón fue literalmente de mal en peor. Y cada versículo demuestra lo que sucede al hombre que se desconecta de Dios. Como todo comenzó tratando de agradar a la gente. Y después pidiendo comida. Mendigando, un hombre que andaba en una misión mendigando. Y ahora de repente el dolor ya está en su corazón al punto que está dispuesto a maldecir a su generación, contarle que su venganza se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si ese niño mataba a esos reyes tienen dolientes. Le iban a poner una orden no una orden, pero le iban a poner precio a la cabeza del muchacho. Así que funcionaba en esos tiempos, amados. Ustedes están aquí. Gedeón entonces nos recuerda que el dolor no resuelto puede convertirse en un legado destructivo. Y de repente vemos a nuestros hijos actuando como nosotros actuamos. Y comportándose como nos comportamos. Por eso hay que sanar nuestro corazón, iglesia. Por eso hay que sanar nuestro corazón. Porque aunque no querramos, estamos propensos a repetir historias si no sanamos. Había un joven en Jersey City que una vez me compartió algo muy personal y era del resentimiento que tenía con su papá. Por X o Y, me reservo la situación. Y él decía que él nunca iba a hacer lo mismo con sus hijos. Y seguía guardando el resentimiento. Y le dije, mijo, si tú no sanas ese resentimiento, harás exactamente lo mismo con tus hijos. Lo mismo vas a hacer, aunque no quieras. Porque tienes que sanar tú primero. Porque la gente herida hiere. Amados, la gente herida siempre hiere. Estamos aquí, iglesia. Son temas difíciles, pero hay que tratarlos. Y este hombre, lamentablemente, es como dice Ezequiel 18:2, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Qué terrible es que mis hijos paguen por mis errores. Porque yo no supe sanar una situación, porque no supe entregarle una situación al Señor.
Y muchos hijos, amados, heredan más que el apellido de los padres. Heredan también los traumas y las situaciones. El trauma tiene que parar en algún lugar. Que pare en nosotros, amados. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos ayude a, cuando estemos heridos, no levantar espadas, pero levantar las manos al cielo, pidiendo al Señor que sea nuestro consuelo. Amén. Aleluya. Lo que me lleva entonces al punto número 4. La prueba del carácter. El carácter siempre va a ser probado. Todos tenemos buenas intenciones cuando no tenemos ni uno en los bolsillos. No hay nadie más dadivoso que el arrancado. El arrancado es el que no tiene dinero en español dominicano. Tú ves que el que no tiene siempre dice, cuando tenga voy a hacer esto. Yo tenía un hermano que decía, si Dios me da tanto, voy a dar tanto a la iglesia. Si Dios te da tanto, no te vamos a ver ni la placa, muchachos. No te vemos en ningún lugar. Amados, la prueba del carácter. Cuando la mayor victoria es vencerte a ti mismo. Miren el pasaje. Jueces 8, 22 al 27. Dice, esto es lo que está pasando. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón les respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¡Wow! ¡Qué espiritual ese hombre! ¡Aleluya! Sentí la presión. Sentí la presencia. ¡Qué espiritual! No. Jehová será el Señor de ustedes. Pero ¿qué sucede más adelante? El falto de carácter sale a la luz siempre cuando no la tiene. Amados, hay gente que dicen las cosas correctas, pero el carácter los delata. ¿Qué nos dijo Jesucristo? El árbol se conoce por los frutos. Nada tiene que ver con logros, iglesia, entiéndame bien. Cuando Cristo dijo, el árbol se conoce por los frutos, no se refiere a logros alcanzados, metas alcanzadas. Se refiere al carácter del hombre. El carácter siempre nos delata. Y viene el tajo de chuleta y dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición pequeñita. Algo pequeñito quiero pedirles, ya que ustedes me quieren hacer rey y Señor solamente Jehová. Que quede claro que yo soy el hombre de Jehová, yo soy un hombre santo. Aleluya. Segurito que puso esa voz ronca que ponen los. No viene el Señor y nos da una bronquita y una cosa ahí para que dejen la roncadera. Padre, perdóname, Señor. Anyways. Ustedes saben cómo yo soy, no me inviten, dejen de estarme invitando. Y dice Gedeón, quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Denme el botín que tienen. Y Gedeón hizo con ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y fíjense lo que dice el pasaje. Y todo Israel se prostituyó tras el efod. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Cuál era el problema que tenía Israel en Jueces, amados? Yo lo voy a explicar. Un efod es una parte, yo le voy a explicar una parte sacerdotal. Es un pectoral que se utilizaba para consultar a Dios. Yo le voy a explicar ahora el efod. Vamos a llegar allá en un momentito. Pero ¿cuál era el problema de Israel, amados? Eran demasiado prontos a andar adorando todo. Esta gente estaban en todo lado menos en misa. Estaban en todo, haciendo todo. Y vamos a adorar ahora a la cámara. Y la cámara, le prendemos vela a la cámara. Y vamos a prenderle vela a la bocina. Y era una adoradera que tenían. Y era literalmente ídolos por aquí, ídolos por allá. Y viene Gedeón con la brillante idea de hacer un efod de oro y llevarlo a su ciudad. Y dice la Biblia que se convirtió en tropezadero para él. Israel se prostituyó detrás de este efod. El efod, aquí les explico. En Éxodo capítulo 28 es donde por primera vez Dios introduce lo que es el efod. Dice, y harás el efod de oro, azul púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa, y tendrás 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos.
y así se juntará. Y Dios estaba estableciendo, amados, el sacerdocio levítico. Era literalmente un instrumento sacerdotal que solamente lo podía vestir el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía usar el efod y se utilizaba para consultar a Dios. Y tenía varias piedras y cada piedra representaba a las tribus de Israel. O sea, había un propósito religioso y espiritual de este instrumento. Entiéndanme bien. Dios no llamó a Gedeón a ser líder espiritual de Israel. Lo llamó para librar a Israel de las manos de sus enemigos. Y de repente el pueblo quiere hacer Gedeón rey, lo quieren poner en un trono. Y el hombre dice, yo no quiero un trono, yo quiero ser el líder espiritual de ustedes. Pero hay un problemita. Gedeón, tú eres de la tribu de Manasés. Ustedes no son sacerdotes. Gedeón, tú conoces la palabra porque en el capítulo 6 levantaste altar a Jehová, tal cual lo pide la Biblia, lo pide la Torá. O sea que tú tienes conocimiento. Y tienes conocimiento, igual decides actuar como un sacerdote. Tú eres de Manasés, los sacerdotes son de Leví. Exclusivamente los hijos de Aarón, iglesia. Había un orden espiritual para esto. Y Gedeón está tomando ya una posición que no le compete, que no le corresponde. Y creó un instrumento que se supone que es para consultar a Dios. Y de repente este instrumento que es para consultar a Dios se convirtió en un ídolo para el pueblo. Se prostituyeron tras el efod y fue tropezadero para Gedeón y su casa y para Gedeón y su familia. El efod, amados, simboliza el acceso que el sacerdote tiene a la presencia divina. ¿Estamos aquí? El efod era un recordatorio que el pueblo necesitaba un mediador entre ellos y Dios. Eso es el efod. El efod es les recordaba a ellos que ellos por sí solos no podían venir delante de Dios, necesitaban un mediador. El efod es un tipo de Cristo. Nosotros necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Solamente Cristo puede interceder por nosotros, iglesia. Estamos aquí. En el Nuevo Testamento, Cristo cumple este rol y lo supera según Hebreos 4, 14 al 16. Pero ustedes entienden ya lo que es el efod. Es un instrumento sacerdotal con la finalidad de recordarle al pueblo que necesitaban un intercesor, un mediador entre ellos y Dios. Estamos aquí, iglesia. Y Gedeón estaba asumiendo un rol que no le correspondía a él. Y en vez de esto tan noble, convertirse en algo de bendición para el pueblo, se convirtió en tropezadero para ellos y para Gedeón y su casa. Amados, y es que la tentación del poder y la tentación de controlar es más poderosa que cualquier batalla que enfrentas con el enemigo. Allí es donde se prueba el carácter del hombre de Dios. Ustedes saben que gente dice, vamos a ser como Gedeón, Gedeones. Yo no quiero ser como esta chuleta. Para nada, no quiero nada que ver con ese tipo. Nada que ver. ¿Fue un instrumento de Dios? Sí. Pero yo no quiero ser como Él. Yo quiero ser como Cristo. Amén. Usted se imagina, amados, el pueblo diciéndole, sé tú nuestro Señor. Y Él responde bien, da la respuesta correcta. No, Jehová es tu Señor. Y de repente les viene con esto. Y la gente lo acepta. Hay que tener cuidado, hay que le prestamos nuestros oídos, amados, porque hay gente que saben qué decir y saben cómo decir las cosas que suenen muy espirituales y que suenen muy correctas, pero el carácter los delata. Iglesia, el carácter los delata rápidamente. Amados, miren, yo honestamente no sé qué lo llevó a él a hacer esta petición. De repente se sintió él como una autoridad espiritual y que podía, pues, hacer la petición que hizo. Pero quiero recordarles, amados, que nosotros tenemos que movernos en función de lo que establece la palabra de Dios. Si Dios me llamó a ser pastor, yo no puedo querer pretender ponerme a cantar. Levanto mismo. ¿Se imagina? Todos los gallos ahí mismo. Y es para la gloria de Dios.
Y es para la gloria de Negrolo. Amados, el carácter se prueba cuando tienes la oportunidad de tomar lo que Dios no te dio. Allí es donde se prueba el carácter. Cuando tienes la oportunidad de tomar algo que Dios no te ha dado. Ustedes están aquí. Gedeón rechazó ser rey, pero quiso convertirse en el líder espiritual. Pero a ti nadie te llama a ser líder espiritual, Gede. Y la gente aceptó el rol. ¿Y qué nos dice la Biblia, amados? Entienda bien, cuando la Biblia usa la palabra prostituirse, es un término muy bajo. La gente literalmente soltó a Baal por un momento y empezaron a adorar el efod que hizo Gedeón, en detrimento de su relación con Dios y de su vida espiritual. Amados, el Señor nos dé discernimiento. Necesitamos discernimiento, porque no todo el que dice Señor, 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 Señor está representando al reino correcto, iglesia. Necesitamos discernimiento. Y usted sabe que yo siempre le he dicho, cuando usted llegue a su casa, agarre su Biblia y pídale al Espíritu Santo que le revele si yo estoy aquí hablando chuletadas o le estoy hablando de parte de Dios. La Biblia está ahí, aquí predicamos la Biblia, amados. Y el efod se convirtió en un ídolo nacional. Se convirtió comenzó como una ofrenda simbólica, de repente se convirtió en el centro de adoración de toda la nación. Bueno, qué trágico. Una persona que Dios la puso en una posición para marcar a su generación, toma decisiones basado en cómo se siente, basado en el entorno, y de repente vemos como el declive espiritual de este hombre. Y tengo para decirle que de aquí para adelante estos jueces lo que dan es asco, literal. Son todos malos. Por allá hay un tal Sansón, que ese nada más era fuerte, pero el que tenía de fuerte lo tenía de bruto. Amados, Gedeón cayó en la influencia de cayó en la tentación de querer tratar de mantener influencia. Y esto es una forma muy sutil de orgullo, una forma muy, ¿cómo se dice? De muy sublime. De, bueno, no voy a ser el rey de ustedes, pero voy a ser el sacerdote. Una manera muy sublime en la que orgullo puede trabajar. Y amados, el mayor enemigo que todos nosotros tenemos somos nosotros mismos. Son nuestras ideas preconcebidas, nuestros pensamientos. Todos acá tenemos una manera de pensar y de ver las cosas que las recibimos o de nuestros padres, de nuestro trasfondo, de nuestra realidad, y tenemos que divorciarnos de todo eso y ver nuestra vida a través de la luz de la palabra. Lo que dice la palabra, amados. Gedeón había dominado ejércitos y no se había dominado a sí mismo. Qué terrible. Más adelante la Biblia dice que el hombre tuvo 70 muchachos y mujeres por todos lados. Miren, y la Biblia, aunque usted vea que David la Biblia no está diciendo que el tener más de una mujer es bien. Porque está en la Biblia, porque está escrito, no nos está diciendo que está bien tener más de una mujer. Hombres, no podemos con la que tenemos, imagínense, Dios mío. Jehová reprenda al diablo. Amados, la Biblia lo pone ahí para enseñarnos algo. Hay cosas que están en la Biblia para enseñarnos. Gedeón aparece en Hebreo 11. Y cuando yo leo la vida de este hombre, digo, pero este tipo está en el cielo. Una persona que llevó al pueblo a prostituirse detrás de un ídolo. Pues yo no sé, la verdad no sé. Pero la casa de este hombre fue un desastre. Tuvo un hijo que mató a todos sus hermanos, un desastre, amado. Y todo comenzó cuando descuidó la adoración, la oración y la búsqueda de Dios. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí, seguros. Lo que me lleva ya al último punto. Y es Jesús, amados. Jesús es el Gedeón perfecto. Jesús es el libertador perfecto. El que nunca falla una prueba. Jesús. Amados, Gedeón fue llamado a liberar al pueblo de Israel de un opresor físico. Solamente Jesús puede liberarnos de
del pecado, del fracaso y de nosotros mismos. Las pruebas que Gedeón no pudo superar, Cristo las venció todas, todas. En Cristo encontramos perdón, restauración y fuerzas para volver a intentarlo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amados, Jesús entiende la situación por la que estás atravesando. Jesús entiende toda debilidad que entiendes tú que tienes y toda área de tu vida que entiendes que se te hace difícil rendírselas a Dios. Cristo entiende. Jesús entiende. Romanos 5:8. ¿Qué es Romanos 5:8 para mí? A ver si prestan atención. Pero Ashley, pero te voy a tener que llevar conmigo hoy. Y Mariela también respondió. Bueno, y Mariela. Bueno, vamos a juntar los chelitos para la semana. Y Eric también. Ahora podemos comer yaniqueque también. Bueno, yo tengo yaniqueque en mi casa si quieren. Amados, Romanos 5:8. Gente linda. Mas Dios muestra su amor. No diga su nombre. Mas Dios muestra su amor para con Darwin. Diga su nombre. Mas Dios muestra amor para con. En que siendo aún pecador, Cristo murió por Darwin. Amados, usted sabe lo que me está diciendo Romanos 5:8. Usted entiende la profundidad de ese pasaje tan claro y tan simple. De que Cristo fue a la cruz sabiendo, ahí está Darwin, ese muchacho me tiene alto a mí. Mira todos los disparates que hace ese muchacho. Y lo voy a llamar que sea pastor, oye eso. Igual voy a morir por él. Pero él dice lo mismo de ustedes también. No se crean ustedes que nada más es Darwin que aguanta el chuchazo aquí. Ahí está Walter. Voy a morir por Walter ahora. Por el negrolo. Óyele el apodo del negrolo. ¿Qué se puede esperar del negrolo? Sabe que te amo, mi hermano. Sabe que te amo. Amados, y Cristo, sabiendo que conociendo la pata de la que cogíamos. Miren, Cristo conoce el pecado hasta que no hemos cometido. La falta que no hemos cometido. Y Cristo igual decide darnos libre acceso. Ese es el negocio. Honestamente, Señor, yo todavía no entiendo por qué tú decidiste morir por mí. Porque si soy yo no muero por mí mismo. Malísimo. Nosotros no somos buenos. Nosotros somos más malos que comer sin sal. Amados, somos malos. Mire ese hombre varón santo. Hay que bajarle a la sal, varón. Amados, somos malos. Y Dios decide morir por nosotros. Nosotros no entendemos la magnitud del amor que Dios siente por nosotros. Usted sabe que yo me paro aquí a predicar con temor y temblor porque yo sé que tendré que rendirle cuentas a Dios de lo que yo le dije a ustedes. Porque Dios los ama bastante. Y esta responsabilidad de pararse aquí a predicar es una responsabilidad a la que yo le tengo muchísimo miedo. Yo respeto a la gente que les encanta pararse a hablar de parte de Dios. A mí me causa pánico. Porque voy a tener que rendir cuentas. Porque Dios ama a su iglesia. Amados, Dios ama a su iglesia. Usted no tiene la menor duda, la menor idea, quiero decir, de cuánto Dios le ama. Y no le quepa la menor duda de que Dios le ama. Que Dios, sabiendo, conociendo de la pata que cogíamos, igual decide morir por nosotros. Igual decide Dios darnos las oportunidades infinitas. Le fallé hoy. Y mañana tengo la oportunidad de arrepentirme y de venir delante de Él y Dios hacer borrón y cuenta nueva y Dios decirme, aunque tu pecado sea rojo, yo lo voy a hacer blanco te voy a limpiar. Usted sabe lo que es eso, amado. Y que Dios nos ama tanto que por eso es que nos corrige. Por eso es que nos ala la oreja de vez en cuando. Amados, por eso nos llama la atención. Porque Dios nos ama. Y Dios al que ama, ¿qué hace Dios al que ama?
Preocúpese usted cuando Dios no le corrija. Cuando usted no sienta ese sentimiento, cuando le fallamos a Dios así, cuando usted no se sienta mal, preocúpese cuando usted peque y no se sienta mal. Ahí es que tenemos que preocuparnos. Y Dios siempre nos está extendiendo su misericordia. Dice Romanos 5:19. Oh no, perdón, déjeme compartirles este pedacito que me gustó bastante. Y es donde Gedeón se enojó, Jesús perdonó. Donde Gedeón tomó venganza, Jesús ofreció gracia. Donde Gedeón construyó un ídolo, Jesús destruyó la idolatría, muriendo en la cruz. Y dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué les quiero decir con esto? Si se va a llevar algo del mensaje, llévese esto. Nosotros, amados, somos como Gedeón. A veces hacemos las cosas para agradar a la gente. A veces porque queremos el reconocimiento de la gente. No queremos caerle mal a nadie. Encajar. Me gustó esa. A veces, amados, no creemos que Dios puede proveernos. A veces respondemos mal y maltratamos a los nuestros. Albergamos resentimiento en nuestro corazón. El Señor nos haga libres. Amados. A veces asumimos roles que Dios no nos ha llamado. Literalmente andamos en pecado todos los días. Sin embargo, tenemos este libertador que antes que señalarnos y recordarnos que somos pecadores, decide decirnos que nos ama y nos muestra su amor con hechos, no de boca, con hechos, amados. Y la gracia de Cristo nos permite retomar las pruebas en las que le fallamos. Donde usted le falla a Cristo, usted tiene la oportunidad de arrepentirse y retomar la prueba, a ver si la pasa. Y Dios te pone o te da el mismo examen. Y tenemos la oportunidad de o pasar o repetir. Y Dios nos extiende, amados, su misericordia, no todos los días. Nos extiende su misericordia en todo momento. Saliendo de aquí vamos a necesitar misericordia para llegar donde queremos, nos proponemos llegar. Amados, llegar acá necesitamos misericordia. Hacer lo que hacemos en nuestro día a día necesitamos misericordia. Y qué bueno y cuán grande es Dios que no nos anda señalando. Y que no nos anda diciendo, bueno, hoy no voy a hacer esto porque hiciste aquello. Amados, Dios, ese no es Dios, ese es otra gente hablándole a usted. Jehová reprenda. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy avalando bajo ninguna circunstancia el pecado ni el mal vivir de nadie. Tenemos todos que arrepentirnos. Lo que estoy promoviendo y exaltando es el hecho de que Dios siempre está pronto a perdonarnos. Estamos aquí. De que Dios siempre es el primero que está dispuesto a extendernos su gracia y su misericordia, iglesia. Estamos aquí, iglesia. Díganme amén con convicción, por favor. Amados, y Jesús nos está llamando a restaurar el altar de la adoración y del compromiso. Cuando el ciclo de Gedeón es un ciclo dentro de un ciclo, el ciclo de Gedeón nos muestra una verdad. Y es que cuando dejamos de adorar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar de Dios, es cuando comenzamos a caer. Es cuando comenzamos a fallarle a Dios. Y nunca habrá un momento, un día perfecto para nosotros reconciliarnos. El momento perfecto para reconciliarse es ahora. El momento perfecto para buscar a Dios es cuando tú no sientes que deseo de buscarle. El momento perfecto, no creas tú que te va a llegar cuando tú te sientas más consagrado o más cercano a Dios. No va a llegar, ese momento no va a llegar. El momento perfecto llegará cuando tú decidas tomar acción. Ese es el momento perfecto. Cuando decides tú tomar acción y entregarle a Dios absolutamente todo y permitir que Dios sea el que haga la obra que comenzó o que termine la obra que comenzó contigo. Amados, para cerrar, Dios no busca guerreros cansados. Muy noble Gedeón,
estás cansado pero persiguiendo. Dios no busca guerreros cansados. Dios busca adoradores rendidos. Dios busca adoradores rendidos a Él. Si vuelves al altar, vas a encontrar fuerza, vas a encontrar perdón y la dirección que necesitamos para la próxima batalla. Pónganse de pie, iglesia.